Tengan ustedes muy buenos días o muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otro programa de Emprendedores Visionarios. Hoy les tengo el tema del trabajo, lo que la Biblia dice, el concepto del trabajo según la Biblia. Mire, cuando el trabajo es practicado como Dios lo aconseja, es determinante en la solución a nuestros problemas económicos. Es importante entender también los límites que tiene su importancia y también la actitud correcta que nosotros debemos tener en esta actividad que es muy peculiar, porque nosotros, por ejemplo, los hombres pasamos más tiempo en el trabajo que con nuestras propias familias. Y otra cosa es una de las pocas actividades que producen dinero, porque todas las demás actividades en realidad son más un gasto. Entonces, le quiero decir algunas perspectivas siempre fundamentadas en la palabra de Dios de lo que es el trabajo o cómo debe ser el trabajo a la manera de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca del trabajo? El trabajo no es un castigo. El trabajo es una bendición de Dios. La primera tarea que Dios dio a Adán cuando lo creó fue darle trabajo. Entonces, aun cuando no haya existido el pecado en el mundo, el trabajo ya existía. Entonces, por eso podemos decir que el trabajo no es un castigo. ¿Okay? El trabajo se volvió mucho más arduo, más difícil después de la caída, pero el trabajo en sí es una bendición de Dios. Mire, Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Ese fue su primer trabajo. Entonces, Dios inventó el trabajo para nuestro beneficio y es probablemente la mejor actividad que tenemos, porque es productivo y nos da, produce dinero, resuelve nuestros problemas económicos. Otra cosa es que el trabajo no solamente es una tarea que cumplir para recibir dinero. El propósito también es edificar el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Es decir, tú haces el trabajo como un constructor hace una casa, pero la casa también te hace a ti. El trabajo también edifica tu carácter. Entonces, no es cuestión de hago esto por dinero y nada más. Tiene una dimensión un poco más grande. Todo trabajo se debe hacer diligentemente, como si nuestro jefe fuera el Señor. Nosotros cuando somos cristianos, nosotros debemos trabajar como para Dios. Como Dios existe en todas partes, Dios lo ve todo, entonces no debemos trabajar solamente fuerte cuando está el jefe viéndonos o estamos cerca de la temporada de aumento de sueldo o revisión de nuestro salario. No, tenemos que trabajar diligentemente todo el tiempo como si nuestro jefe fuera Dios mismo. Entonces, hay que trabajar menos para estar, ¿cómo se llama? Hay gente que trabaja menos cuando están insatisfechos con el sueldo o pues cuando no te cae bien el jefe. Eso no debe ser así. Mire, Proverbios 6:10 les dice: mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara para el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su sustento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Un poco de sueño, dormitar, otro poco y otro poco descansar, mano sobre mano. Entonces, el trabajo no solamente es una tarea que hacer, sino es algo que podemos utilizar para edificar nuestro carácter. Otra cosa que te puedo decir es cuando el trabajo se hace a la manera de Dios, es importante el trabajo. No es importante qué tipo de trabajo o cuál es tu puesto. No es importante. Hay algo más que eso. Lo importante es ser fieles en el trabajo que Dios nos ha asignado. Si el trabajo es una bendición, es cuánto de fiel eres en ese puesto que te han dado a ti. No es cuál puesto te han dado lo que importa. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de trabajos. Para Dios todos los trabajos son importantes. Todos los trabajos, porque dignifican el carácter del ser humano. Entonces,
no, todos también estamos llamados a honrar a nuestros compañeros de trabajo y a los como si fueran a personas que tú les provees un servicio que es como si fueran superiores a ti. El ejemplo que Dios nos ha dado en este caso es Daniel. Daniel es un ejemplo de cómo hay el libro de Daniel, y ahí puedes ver desde el capítulo 1, 2, 3, puedes darte cuenta del carácter que tenía Daniel. Daniel fue, como se puede decir, un empleado público hoy en día. Entonces trabajaba para el rey y después trabajó para otros reyes también. Pero él siempre fue leal, respetuoso y muy cabal con sus jefes, que eran reyes. Entonces, no estamos llamados nosotros a tener esos pensamientos o ese tratar injusto al empleador. Mire, Daniel 6:4 dice: los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Ese es justamente lo que te digo, que nosotros como cristianos debemos tener un carácter irreprensible. Es decir, que no pueden encontrarnos falta. Tienen que, si quieren, si están algo tienen en contra de nosotros, tienen que mentir, porque nosotros no le vamos a dar lugar. Vamos a ser absolutamente honestos, muy diligentes en nuestro trabajo, hacer las cosas bien, de la mejor manera posible y con el mejor empeño posible. Entonces, así no le damos, como en este caso que estamos leyendo en Daniel 6:4, no le damos lugar a gente que quiera no sé, poner en duda tu carácter, ni mucho menos dar lugar a dudas de que Dios vive en nuestro corazón, porque cuando Dios vive en nuestro corazón, Él gobierna y te dicta y hace que tú edifiques tu carácter aún en el trabajo. Mire, otra cosa más, dice, de acuerdo a la Biblia, es el que no trabaja, dice, tampoco coma, porque el trabajo es una tarea para todos. Todos debemos tener el trabajo. Yo estoy muy opuesto, y la Biblia está muy opuesta en esto, que nosotros a veces disfrazamos la verdad y a la pereza le recompensamos y le llamamos desde la esfera gubernamental ayuda social. Dios nos dio muchos talentos, todos tenemos talentos. La cosa es que nos corresponde a nosotros desarrollar esos talentos, porque esa es una bendición de Dios y nosotros podemos así suplir nuestras necesidades. Eso de recibir ayuda social, entre comillas, eso de recibir dinero gratis, no es bueno. En realidad destruye tu dignidad de trabajar para ti, para formarte y también de que sean justos contigo en un sueldo, en un salario. Entonces, destruye eso. Tiene un efecto devastador el de recibir ayuda, porque también uno tiende la gente a acostumbrarse y a veces después piden más. No es bíblico eso de dar ayuda social, de darle dinero gratis por nada. Entonces, mira, Proverbios 12:11 dice: el que labra sus tierras se saciará de pan, pero el que se une a los vagabundos carece de entendimiento. O sea, no hay tal cosa como que es bueno ayudar y darles dinero por nada. Todos tienen derecho a la dignidad, al trabajo. Otra cosa más, cuando la edad avanza, obviamente el ritmo de la intensidad de trabajo disminuye. Otra cosa es que mientras uno sea capaz física y mentalmente de seguir trabajando, no hay ningún fundamento, nada bíblico para esto de retirarse y ya no hacer nada. Entonces, no existe fundamento para dejar de trabajar, de acuerdo a la Biblia. En la economía de Dios no hay jubilación, eso te estoy diciendo. No hay cupones de alimentos, no hay recibir dinero sin trabajar, no hay desempleo, y mientras uno esté capacitado a trabajar, debe trabajar. Porque, claro, si estás discapacitado o estás enfermo, estás exento. Dios nos dice que el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Y ahora te lo voy a mostrar el versículo para que no creas que es una exageración mía. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice textualmente, dice: y cuando estábamos con vosotros,
os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, el trabajo a la manera de Dios es a lo dignificante, a lo que nos sirve para edificar nuestro trabajo. Nosotros tenemos que actuar con carácter, con diligencia, trabajar arduamente. ¿Por qué? Porque el trabajo es una bendición. Y en cuanto, para terminar, lo del trabajo, voy a hacer 3 videos más. Este es el que es como introducción de los conceptos bíblicos, porque los demás van a ser de la misma manera. Es el trabajo y los talentos, el trabajo y la relación entre empleador y empleado, el trabajo y su importancia. Entonces vienen 3 videos más acerca del trabajo, y todos son desde la perspectiva de lo que dice Dios en su palabra. No es mi versión, no es la versión capitalista, socialista, esos inventos humanos. Yo no cuadro con eso, no voy con eso. Yo voy al fundamento, que es la palabra de Dios. El fundamento nos edifica. Sobre esa base nosotros formamos perspectivas, o sea, vemos las cosas de cierta manera, y en la vida real nosotros lo vivimos a la manera que Dios nos dice, que discrepa mucho con lo que uno ve en el mundo, pero no por eso lo que se ve en el mundo deja de ser cierto. Entonces, mi mayor satisfacción sería que entiendas la perspectiva de Dios, qué es lo que Dios dice del trabajo, y te invito a que sigas participando en los siguientes 3 videos más acerca del trabajo. Que la bendición de Dios esté con ustedes, paz y bendiciones, y será hasta otra oportunidad.